Bueno, sintonía para saludar al amigo Isidro Cedrés, nuestro amuznao, Ajulañate. Ajul, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos Tocayo. un día más, un martes más, con la actualidad de nuestra tierra, de nuestra querida patria y sobre todo de su gente. Como decía don Teleforo Bravo, es muy importante hablar de la tierra, del volcán, de la flora, de la fauna, pero oiga, los que están encima son los más importantes, nuestros pues compatriotas en este caso. Tenemos invitado hoy también, ¿no? Sí, señor, tenemos un invitado que tenía yo muchísimas ganas de que dispusiera de unos buenos cuantos minutos de radio, sí, señor. Bueno, don José Manuel Espinel Cejas, muy buenas tardes. Buenos días o buenas tardes, sí. Sí, y buenas Como noches quiera. porque nos escuchan, José Manuel, nos escuchan en todo el Perfectamente. planeta. Afortunadamente tenemos oyentes, este espacio de Tanemir Canario tiene en la diáspora también muchos seguidores, tanto en América como en Europa, Asia, incluso en Oceanía, que hay gente que nos escucha desde Australia, ¿eh? Vaya, por Dios. Sí, Me alegro. así que bienvenida Canarias donde quiera que estés, como dice el otro, ¿no? Bueno, Isidro, venga, a modo de introducción, a modo de epílogo, ¿qué nos dice? Bueno, pues yo simplemente me voy a la página 17 de Juegos Guanches Inéditos, inscripciones geométricas en Canarias, eh, y aquí pone prólogo de las primeras ediciones. Esta frase la conoces porque de hecho llamándonos el auchón guanil, obviamente tenemos claro lo que significa esa palabra. Las cabras son como la gente, hay cabras mansas y cabras guanilas. Las mansas son cabras de corral, las cabras guanilas son salvajes, no tienen marca, son más libres, buscan la fuente y abren los caminos. Y estamos hablando de eso, de gente que abre los caminos, que rompe moldes y que el tipo de gente sin la que la sociedad nunca avanzaría. Y estamos hablando en este caso de José Manuel Espinel Cejas. Bueno, muy bien, pues tener a José Manuel que estuvo, recuerden, junto con, creo yo que Gustavo, ¿no? Hace unas semanas atrás para hablarnos también, entre otras cosas, también de esas pirámides Sí. y también, por supuesto, de toda esa, digamos, razón de ser de muchas de nuestras tradiciones que van más allá de ese amontonamiento de piedras o, como decía Isidro de Cedrés el otro día, ese mal llamado o entendido juego, esa corriente ludópata, como dijo Sí, alguien habló de trogloditas ludópatas con todo un título de Sí. arqueología encima, sí, señor. Bueno, pues hay muchas cosas con las cuales tenemos que hablar con Espinel, pero una de las cuestiones relacionadas es que jugar es bueno para aprender primero que nada, ¿no, José Manuel? No solo para aprender. El método, yo lo llamo pedagogía lúdica. En pedagogía, igual que cuando yo estudié magisterio hace muchos años en la universidad, nos hablaban mucho de los tipos de pedagogía y tal, y nos hablaban del culmen de la pedagogía, era la pedagogía práctica, ¿no? Sí. Era la manipulativa. Y yo con el tiempo me he dado cuenta que eso es más de lo mismo. Y por eso el sistema educativo no avanza y se ha quedado enquelosado, porque incluso mediante ese método, que en España es poco utilizado, el método manipulativo, Ujú. operacional, tiene un fallo, que es garrafal, que es que le falta la parte lúdica. Sí. Porque la pedagogía lúdica no solo es manipulativa, sino superior, porque implica que el alumno jugando se está divirtiendo y eso estimula mucho más. Porque si tú estás manipulando, poniendo el mismo tonillo donde siempre, es aburrido, no tiene sentido, por muy manipulativo que sea. Claro que Sí. es menos aburrido que la teoría, pero la pedagogía teórica o abstracta, como quieras llamarla, esa se queda, ya todo el mundo tiene claro que es anacrónica, ¿no? Ujú. Pero no se han dado cuenta que la manipulativa también es anacrónica, porque le Sí. falta la parte divertida y los pibes aprenden mucho más de forma divertida. Entonces, en otros países, desde asiáticos como China, Japón y demás, hasta el norte de Europa como Finlandia, donde nadie cuestiona que son, Sí. digamos, el sistema educativo más aventajado de Europa y quizá del mundo. Sin embargo, una de las cosas que han hecho hincapié es precisamente en los juegos de inteligencia y en la pedagogía no solo operacional, sino casi lúdica. Desde pequeño aprenden a Sí. trabajar.
pero de forma divertida, como un entretenimiento, como hacían nuestros viejos cuando llevaban al chiquillo a cuidar cabras, ¿no? Sí, Al principio el chiquillo se entretenía, se divertía con muchas cosas, observando, se distraía y demás, pero estaba aprendiendo, sí. ¿entiendes? Y eso no se han dado cuenta muchos teóricos, porque les falta la praxis, Sí. les falta el contenido práctico, la experiencia práctica con los chicos y sobre todo con este método. La experiencia Tamasik, la experiencia que nos viene desde África, no hay duda de que pues marca en cierta manera la presencia aquí en Canarias a través del pueblo pues guanche, pero también por supuesto habla acerca de esa sabiduría de un pueblo que, fíjense ustedes, en unas condiciones ambientales mucho más duras que otras partes del planeta, pues hubo sacarle rendimiento, ¿no? a todos esos conocimientos. Sí, es que realmente yo creo que lo que motivó que ellos desarrollaran este tipo de tecnología, ¿sabes? Me refiero al sistema de diseño, el diseño de ábacos o de dameros de fuego, ¿no? Eso fue motivado por la necesidad de pensar en buscar una alternativa a lo que les estaba pasando, las hambrunas y tal. Piensa que al principio el hombre era cazador-recolector y en una África verde, en un Sahara verde, como Sí. ocurrió hace muchos miles de años, no había problemas, poca población y muchos animales donde buscarse la vida Sí. cazándolos, ¿no? Pero cuando empiezan a escasear los animales y la población aumenta, pues empieza la domesticación, empieza la agricultura. En algunas zonas del Sáhara se mantuvo la agricultura durante mucho tiempo, pero con el tiempo, pues eso todavía empeoró la situación, ¿no? Y una de las formas de planificar la economía Sí. fue eso, el saber llevar las cuentas para planificar la producción agropecuaria, que es lo que no han entendido, lo hemos publicado, pero no se han dado cuenta, ¿no? Muchos intelectuales, porque viven ajenos a la realidad incluso reciente de los pastores, cuando venían años malos, años buenos, cuando el año venía postrero, venía temprano, ¿sabes? Pues tenías que quitar o dejar más animales en una época o en otra, y aprovechar ese recurso, pues secando la carne, como las tocinetas en el llano, la carne de cabra secada al sol, y era como decir el jamón serrano, ¿no? En tiras, pues eso les permitía sobrevivir durante un tiempo y aprovechar la escasez de pastos. Y en épocas en las que no habían ya pastos por la sequía extrema, pues limitaban el número de animales a la mínima expresión. Con todo eso había que jugar. Tremendo. ¿Cómo aprendemos con lo que está diciendo José Manuel Espinel, Isidro? Es tremendo porque, claro, uno se está, digamos, haciendo a idea de lo que nos está contando y te das cuenta tú de la sabiduría tan grande de un pueblo, ¿no? Que tiene que ver en esos pues momentos lo que es en sí la continuidad de la vida. La pena de todo ello, así le doy cabida a que Isidro te haga alguna pregunta, José Manuel, el hecho de que hayan profesores, personas, como dice Pedro, el amigo Pedro, muchas veces pensantes, ¿no? Que resulta que todavía a estas alturas digamos, plantee el hecho de que aprender no tiene nada que ver con jugar. Como decía aquel profesor rancio que uno tuvo de chico que decía, el aprendizaje no puede ser divertido. Estaba equivocado. Sí, cualquier especie animal, y eso nos incluye, que juega en su infancia es una perfecta señal de inteligencia. Sí, tú nos recordabas, Isidro, lo de las piedras con esquivar las piedras y los dardos después incluso en la educación de los propios niños guanches, ¿no? En toda sociedad humana el juego de tipo... digamos, esgrima, el juego de combate o lo que sea, aunque sea en plan amistoso, porque es un juego, es simplemente un entrenamiento para la guerra. De todas formas, lo que Espinel está haciendo es dándonos una pequeña introducción. El plato fuerte viene ahora. Sí. Bueno, pues adelante, porque saben que el tiempo en la radio pues apremia, así que vamos allá, José Manuel, adelante, José Manuel. Bueno, pregunten.
Yo tengo muchas cosas que decir. Bueno, pero pues no sé. Isidro, venga, te toca a ti, venga. No, estábamos hablando de eso, o sea, en principio calculando, viendo las épocas difíciles, los años que vienen mejor o peor, las reservas de carne y demás, pero de las conversaciones que hemos tenido, a mí con lo que más he alucinado es con la cantidad de información que recibes a la hora de saber, por ejemplo, cuándo ha de preñarse las cabras, cuándo las cochinas, cuándo se prevé para que las crías vengan con el alimento adecuado según la época del año, según las estaciones, y que está todo perfectamente ahí, incluso hasta en los grabados de vasijas y demás. Sí, Como sí, recuerdo que me has dicho. efectivamente. Lo que ocurre es que esta gente vive tan al margen, ¿no?, de la realidad, que no se dan cuenta de lo que tienen delante de las narices a nivel arqueológico o a nivel etnográfico, ¿no? Salvo excepciones muy honrosas como la de Lorenzo Pedera, ¿no? Porque en la universidad, te pongo un ejemplo, a mí hace tiempo, un par de pipiolitos, estudiantes de la universidad, yo supongo que serían los digamos, los más allegados o los empollonitos del clase, los que mejor repetían como cotorras lo que decía el catedrático de turno, pues se dejaron decir en una crítica a mi trabajo que yo era un presentista, en el sentido de que yo hablaba de la continuidad de las cosas hasta el presente, del mundo aborigen, ¿no? O sea, ellos son negacionistas, está claro. Pero yo hoy me di cuenta que los presentistas son algunos, porque ellos piensan al revés. Yo pienso que ha habido un mundo paralelo que ha continuado, ¿no? Paralelo y a la realidad urbana, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de las tocinetas, de secar la carne al sol, igual que las jareas, igual que muchas otras cosas, los higos pasados y demás, Sí. eso viene de un mundo muy antiguo, pero es que se mantiene y se ha mantenido hasta época muy reciente, en el siglo XIX, el hierro, una de las mayores, productos de exportación, de los Sí. más importantes, eran las tocinetas precisamente. Y que si vuelve, si me permite, José Manuel, y que si vuelven tiempos de penuria y nos salvará la vida. Claro. Ese conocimiento. Es que ellos se hicieron especialistas en la conservación de alimentos, al sol, mediante el tema del guisado, del salado. O sea, por ejemplo, la leche, muy pocos pueblos saben del aprovinciamiento de la leche como el pueblo canario, ¿sabes? Porque ellos tenían, fíjate, la leche fresca, cruda, me refiero a cruda, la leche pasteurizada, porque la hervían, Sí. pero además pasteurizada no solo térmica, o sea, conservación térmica para unos cuantos días, comerla hervida, pero además una pasteurización, a veces usaban doble pasteurización, Sí. porque no solo era la física, sino la química, porque le añadían sal, que es cloruro sódico, que es un Sí. conservante del carajo. El Y les mulán. gustaba, mi abuela, por ejemplo, le echaba sal aparte de hervida. Bueno, ya Y que hablabas les del encantaba. hierro, el mulán en el hierro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, y luego iba a seguir. Después estaba la leche mecida, Sí. que es una especie de leche ácida, que la dejaban varios días que se acidificara. Después, los grumos, la mantequilla. Después el amulán, que era Amulán. la manteca de ganado, que una vez que hacían la mantequilla, la hervían al baño María, o sea, otra pasteurización posterior y otra pasteurización otra conservación o preservación mediante el añadido otra vez de sal, porque aparte de echarle, hervirla al baño María, que es un tratamiento térmico, le añadían sal para que no se pusiera rancia y aguantara más tiempo sin ponerse rancia. Después tenían los sueros, el queso, la cuajada, o sea, una serie de productos, el queso curado. Incluso hay gente que ha llegado a negar que los guanches tuvieran queso. Y yo alucino, porque, por ejemplo, el argumento era que en el Sáhara no se hace queso. Y mi pregunta es, ¿desde cuándo a 56 grados a la sombra se puede hacer queso? ¿Desde cuándo los saharauis son bereberes?
y son pastores de cabra y de ovejas. Pues sí, Desde tienen mucho algunas antes cabras que de ovejas, pero las tienen sobre todo para consumo de carne. Sí, sí, sí. No, pero vamos, viven en el Sáhara mucho antes de que el Sáhara exista como desierto. Estamos hablando de miles de años, de una población, 8 o Mientras 9 mil que años. si estudias a los bereberes, por ejemplo, yo estudié a los tatas en Emalu, en la provincia de Benimelal, en un pueblito que se llama Huahuizar, entrevistando a una viejilla, la señora Chavi. Esta señora, según me traduce la hija, Saadia, bióloga, vive en París, es amiga y traductora. Me tradujo a su madre cuando lo entrevisté. Es una berebera auténtica de esta en las montañas, con la cara toda tatuada y demás. Y le pregunto si ellos hacen queso en su... conocía el queso y dice, porque por supuesto. Y le pregunté cómo cuajaban la leche y cuál fue mi respuesta. Bueno, su respuesta, perdón, y mi asombro, ¿no? Que cuajaban la leche con la alcachofa cardo. Sí, 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 sí. Y lo curioso es que aquí, en Gran Canaria, por ejemplo, aquí hay queso de flor, sí, sí. Se cuaja Con y el argumento es que se trajo, seguramente vino de Extremadura. Y mi pregunta es, ¿y a Extremadura cómo llegó? Y solamente en una zona de Extremadura muy concreta. ¿Sabes? Eso para empezar, porque después hay otras técnicas de cuajado que con otras plantas y otras técnicas de cuajado incluso con el cuajo del animal. Sí. Y a mí, yo le pregunto a los pastores y me han dado respuestas increíbles. Por ejemplo, yo le he preguntado a pastores, ¿usted cree que los guanches tenían queso? Dice, por supuesto. Digo, ¿por qué? Dice, porque es lo primero que se aprende, me decía un pastor. Digo, ¿cómo que es lo primero que se aprende? Dice, sí, sí. Dice, nosotros cuando metamos el baifo para comérnoslo, o el cabrito, con pocos días, le echamos el mondongo a los perros, y por eso lo sabemos. Digo, pues sigo sin entenderlo, maestro, explíquemelo mejor. Sí, dice, porque ellos se pelean, todos los perros solo se pelean por el vaso, por el estómago, y precisamente ahí es donde está el requesón, porque está los grumos del queso, porque al beber leche de la madre y luego lo mata, la última leche que ha bebido está ahí, ha formado una... Y los perros se pelean por el vaso. Y los pastores se dan cuenta que precisamente gracias al cuajo del estómago se forma el cuajo, la leche cuajada, ¿no? Sí. El requesón ¿no? Y es curioso porque eso es uno de los argumentos. Otros, han aparecido queseras en época guanche, o sea, en yacimientos arqueológicos, y no una ni dos. Otras, en las crónicas de la conquista de Tenerife, en uno de los apoyos logísticos que ofrece el Mensei de Güímar a las huestes de Fernández de Lugo, a las hordas invasoras, es precisamente, aparte de trigo y una serie de cosas, quesos. Quesos. Después otro argumento, el taro tradicional canario, que hay taros por todas las islas, que son, construcciones troncocónicas para aislar los quesos, curarlos, almacenarlos y aislarlos de los depredadores. Sí. ¿Sabes? Y como eso, un montón de tinglados más y de conocimiento. O sea, realmente esta gente desconoce. O sea, aquí parece que nos tuvieron que enseñar a hacerlo todo. Sí. A navegar, a hacer el queso. Es un negocionismo, pero es asombroso, ¿no? Yo creo que en cualquier caso se debe más que nada a ese servilismo, las cosas como son. A mí me da la impresión esa, es decir, llevo muchos años en este tipo de cuestiones, analizando que te llegan información de un lado y de otro. De hecho, incluso no solamente lo ciño al tema pues que estamos tratando, sino incluso el folclore musical y demás. Hay un servilismo tremendo a lo que es en sí una tendencia que lo que quiere es quitarle cualquier tipo de importancia que tenga como base fundamental el primigenio pueblo guanche. Es decir, todo lo que suene a guanche son huesos enterrados.
Y es Sí, lamentable que eso suceda hoy en día, porque todo el mundo te dice, no, guanche, esos son 4 trozos de cerámica y huesos enterrados, como si los guanches no vivieran, solamente hicieron las cuevas hicieron los enterramientos nada más, no vivieron, no sintieron, la verdad es que es tremendo, pero lo peor de todo, que ahí es donde estoy con José Manuel Isidro, es el hecho de que haya gente que en teoría debería estar en lo que es en sí el conocimiento. Siempre decimos lo mismo, no es más sabio el más que sabe, sino el más que comparte. Y son negacionistas sabiendo lo que están haciendo. Cuidado, ¿eh? sí. Pues por eso quería recordar lo que decía al principio, lo de que me tildaran de presentista, y yo creo que es al contrario. Precisamente los presentistas, aparte de negacionistas e involucionistas, son ellos, porque para ellos lo del presente no tiene nada que ver Sí, con el pasado, y exacto. el presente es como un punto y aparte, y los únicos presentistas que hay aquí son ellos precisamente, Sí, que bueno, es una pero palabra, que es una palabra que la busqué en el diccionario y por más que la busqué en no, diferentes no, no no, existe, no, pues no, es no, un no. invento, es Un una palabra. palabra, una palabra, como diría un viejo, un palabro Sí, sí, que sí, sí. vacía de contenido, vacía vacía no solo de contenido, vacía de todo, porque es que realmente ni siquiera existe. Ujú, Pero es sí. lo que a ellos les va, decir cosas para no decir nada. Sí, bueno, pues eso lamentablemente es parte de lo que tenemos en los medios de comunicación, sobre todo en nuestra tierra, donde todavía se sigue sacando lo más nimio, lo menos pues que tiene enjundia, como digo Isidro, para estas cositas. Bueno, nos quedan algunos minutos más. Bueno, ¿qué le decimos, Isidro, a Espinel? Pues además de que a ese hombre hay que, hombre, yo sé que la palabra puede que resulte hasta graciosa o incluso fuera de lugar, pero ordeñarle por la información, estamos hablando, claro, de que tiene, que es mucha y demás, pero como lo tenemos ahí por varios frentes, Sí, estará con nosotros más veces. dentro de de lo mismo que básicamente ha estado hablando, hay un prólogo extenso y maravilloso que también se implica en justo lo que acabo de comentar, que es el prólogo que le hizo a Gustavo. A Sí, Gustavo con ese libro que promete estar en la calle ya de un momento a otro, y que creo que la próxima semana deberíamos tener a Gustavo bueno, en la sí. radio para que nos hable ya de él desde su punto de vista. Yo sé que como José Manuel sabe perfectamente a lo que se enfrenta cualquiera que lance una piedra en esa dirección, pues se ha prestado, pues vamos, a respaldarlo, a echarle una mano en esa lucha contra esa gente que sabe que su puesto, su poltrona en la universidad la tiene ganada siempre y cuando, como bien dijo antes, le haga el peloteo a la persona adecuada, porque eso es como una herencia. O Sí. sea, ese sillón se lo pasan de unos a otros según la recomendación del anterior. Bueno, pues nosotros estamos aquí para ofrecer la oportunidad y no acabamos de llegar. Llevamos 30 años casi, el 19 de mayo, para más señas. Y por lo tanto seguiremos estando, como bien dice el compañero Isidro Cedrés, a la par con la cultura de nuestra tierra, abriendo posibilidad a todo el mundo que quiera pues reflejar. Yo lo mejor es que tomen buena nota de ello. Recuerden el trabajo de José Manuel Espinel Cejas, que tienen ahí juegos inéditos guanches, que bueno, yo no sé si ediciones se pueden conseguir, pero estoy seguro que José Manuel lo pueden conseguir, amor, en bibliotecas, en... Sí, vamos a ver, la última edición fue creo que la cuarta, no sé si está pendiente la quinta ahora salir o ya están en la quinta, yo no Ujú. llevo seguimiento del tema, ¿no? Solo las actualizaciones, ¿no? Eh, yo sé que afortunadamente, lo editó el Centro de la Cultura, que tiene una gran difusión a nivel no solo insular Sí. o regional o archipelágica, como quiera llamarlo, nacional, Ujú. sino además a nivel internacional. O sea, incluso está presente en librerías de todo el estado y después yo sé que en Iberoamérica ellos distribuyen también. No sé qué tal están últimamente en cuanto a distribución, pero por lo menos el libro lo he localizado a través de internet en muchos sitios del mundo, ¿no? Y Ujú. después sé que, bueno, eh, la,
se me va a veces la vaipa, porque Sí. Bueno, tengo pues, muchas cosas pensando varias cosas a la vez, ¿no? El libro sé que fue actualizado sí. en más de 100 páginas, con un montón de capítulos inéditos y nuevos, descubrimientos recientes, novedosos, en la tercera edición, si no recuerdo mal, sí, Ujú. en la tercera, la cuarta se corrigieron las erratas. Y bueno, el libro, aparte de que tiene que estar en todas las bibliotecas, efectivamente, porque no solo lo sacó el Centro de la Cultura, sino que tuvo apoyo del Cabildo de La Palma, creo que también recordar de Patrimonio del Gobierno de Canarias, no estoy muy seguro, o de Ujú. Sí, Cultura señor, del Gobierno de Canarias, sí y, pone Gobierno de Canarias también. Ayuntamiento de y Arona, Centro de la Cultura Popular, Cabildo de La Palma y sí, Gobierno de Canarias. efectivamente. Muy Entonces, bien. en las bibliotecas está, ¿vale? Bueno, pues. Y luego es una edición muy baratita, que es lo bueno que tiene, Ujú. que el que quiera tenerlo, que le gusta porque lo lee en la biblioteca y lo quiere tener para luego trabajar más, pues mira, con muy poco dinero lo puedes tener. No llega, Muy bien, no llega, claro. bueno, sinceramente, vale 14 euros. Sí, es decir, que lo Parece pueden conseguir para que la gente ya tenga un lugar específico en la librería del Centro de la Cultura Popular Canaria y seguramente lo tienen, ¿no? Y sí, leemos y en un Ah, montón de vale, muy librerías, bien, pues ¿no? bueno, pues ya En lo cualquier saben. librería. Y después una cuestión, es que Sí. fíjate el precio, ¿no? La edición francesa Ujú. es el doble de cara Sí, y no es mucho, y es peor edición, está peor editado, es más de bolsillo, más sí. menudillo, más Ujú. tal. O sea que han hecho una gran labor de difusión y de edición y de Muy bien. promoción, o sea, Vale. porque el promover la cultura a unos precios Ujú. tan económicos, Sí, hombre, nuestra sociedad es distinta a la francesa, ¿no? Está claro bien. que en Francia hay el doble de poder adquisitivo, pero así todo estamos hablando del doble de precio, o Ujú. sea, con Bueno, mejor calidad y pues demás. volveremos de nuevo con José Manuel Espinel porque hemos hoy, la verdad es que sigo dándole vueltas a la cabeza a lo que nos dijo al comienzo Isidro y me quedo con unas ganas, como dice el libro de la amiga Lali, con la miel en los labios para seguir conociendo más el saber hacer de este hombre y de su trabajo que nosotros tantas veces hemos hablado y ahora lo tenemos aunque sea por teléfono. Esperemos en breve el poderlo recibir aquí en los estudios y tener una charla mucho más grande con él. En otras ocasiones lo tendremos también en el futuro. Bueno, yo cumplí con mi parte. Yo ya te hice la presentación y a partir de ahora entre ustedes queda. Y vamos, Sí, yo soy de los que opino que sí. Que al igual que el libro, a José Manuel se le puede sacar mucho, porque este no es un libro de lectura, este libro no lo coges, te sientas, lo lees y cuando lo terminas lo pones en la estantería. Este libro lo abres, lo lees y de repente te paras porque te concentras en este o aquel otro juego, en ¿Mm? la historia que lleva y los personajes que están ahí, y cuando ya lo has digerido, incluso has hecho tus prácticas y demás, pasas a lo siguiente, y cuando incluso hayas cerrado la contraportada, porque lo has revisado todo, es un libro ¿Mm? al que siempre volverás porque siempre hay una referencia que te Bien. llama y que quieres revisar. En fin, este es un libro de mesa de noche, por ponerlo Bueno, de pues alguna manera. tendremos nuevamente contacto con José Manuel, al cual le agradecemos que haya estado con nosotros en esta media hora. Y también, por supuesto, que quedamos para la semana que viene, a ver si podemos también tener a Gustavo. Y en una ocasión, fíjense ustedes lo que podríamos hacer, Isidro. A mí se me ocurre, por ejemplo, pues el tener a varias personas que en relación a todo lo que hemos hablado, pues bueno, imagínense ustedes si hablamos de la lengua, ¿no? Pues tendríamos a Pablo de Luca, es tener una mesa, vamos a decirlo así, redonda, donde se hable de este tipo de cuestiones ya con propiedad, con muchos puntos de vista, en donde pues lógicamente la gente pueda conocer más, si cabe. Esto es como todo, es decir, empiezas con el dedito, empiezas a escarbar y empiezas a sacar cosas que tú dices, Dios mío, si yo no me he enterado Isidro, de nada de esto. Isidro, Dime, permite, Sí, permite una sugerencia, venga, porque me estaba acordando de un viejo de ahí, de Los Realejos. sí, Él emigró y yo recogí una de las variantes de uno de los juegos por él. ah, qué bueno. Es un viejo increíble. Yo lo he llevado a muestras de juegos. ¿Y cómo se llama? Él se llama Gonzalo. Él Gonzalo. vive, los apellidos no los recuerdo, pero es fácil. Yo te lo puedo localizar, tengo su Sí, teléfono. sí, sí, El sí. hombre me tiene mucho cariño, yo a él también. Lo he llevado varias veces a Lanzarote y a otros sitios para la Ah, muestra de vale, muy deporte y bien, juegos. muy bien. Recuerdo que cuando lo entrevisté, como algo suelo hacer a menudo, pues lo entrevisto, echamos unas partidas, Sí. se grabaron, se filmaron. Ujú. Creo que las puedes encontrar hasta en YouTube.
Pero vale. lo curioso, lo mejor de todo es que luego yo le regalé un damero. Ajá. Suelo hacérselo a los viejillos con los que Sí, juego y visto y rescato sí. alguna variante, ¿no? Pues lo último que sé es que habían 16 chiquillos Qué hace bueno. unos años aprendiendo con él. Bueno, pues estoy Pero, ávido por pero, conocerlo, ¿eh? pero lo mejor de todo fue la historia, cómo aprendió. Bueno, pues es La que no te... historia es, Sí, la historia es auténtica. Era de su infancia en Los Realejos, sí, que había un viejillo medio borrachito que se buscaba la vida yendo arriba a las cañadas a buscar cisco sí. y subían eso, 8, 10, 12 chiquillos con él. Los chiquillos que no tenían nada que hacer, digamos, para ganarse unas perritas o, Sí, sí. ¿sabes? Pues simplemente iban y pasaban el día con él arriba cogiendo cisco. Ujú. Bueno, Y resulta que él les enseñó pues, a sobrevivir con ujú. una cuarta de agua todo el día en pleno verano arriba en el Teide. Bueno, pues mira, te voy a invitar para que nos presentes y para que un día también pues podamos hablar con él y contigo y con ese tema, porque parece apasionante, la verdad que sí. Es apasionante. Y bueno, pues seguiremos Bien, nosotros porque el tiempo se nos ha acabado y no puedo tener venga, más. pues un Entonces, fuerte abrazo. Y sobre todo Isidro, para que conozcas el juego. muy bien, pues te lo agradezco muchísimo. Desde que pueda me lo das y preparamos el hueco. Bueno, como si tengo que dedicarle un programa íntegro de la hora y media al apartado, ¿de acuerdo? Venga, Venga. un abrazo. Cuida, un saludo fuerte. Bueno, Venga. Isidro, despedimos también a José Manuel. Sí, igualmente. Pues no, es que hablando de Pablo de Luca, de este, del otro y el otro, la mesa redonda que tú Sí, quieres organizar sí. necesita como mínimo 1 hora y media. Sí, bueno, mínimo, yo creo que más de hora y media grabaríamos Sí, no, en no. exteriores. Hablamos con... Pasaríamos el día, pon otra cuarta y trae otro plato de lo que sea. Mira, hablamos con el Alberto allí mismo, en ese lugar del Puerto de la Cruz, o bueno, Y reservamos las azoteas. o incluso hablo yo con la amiga Victoria o Julián en el asador Victoria allá con Julio y montamos allí, hacemos algo bonito, oiga, que también echamos una mano a la gente que está pasándolo, pues en este caso mal y que hace falta que todos creamos en nuestra tierra, en su gente, en los productos de aquí y en el saber hacer de ella, ¿de acuerdo? Un abrazo, amigo, también Isidro. Igualmente, hasta la Venga, próxima semana. hasta luego, hasta la semana que viene a los dos, gracias. Bueno, gracias.